Muchas gracias a los panelistas por esta participación. Y mensaje clave que nos deja este panel es que la salud mental dejó de ser un tema opcional. Hoy es un componente clave y expreso de los sistemas de gestión, con obligaciones claras para los empleadores y las ARLs, que tiene un impacto directo en el ausentismo, la rotación, el desempeño y el clima laboral. Ahora seguimos con el panel reincorporación laboral efectiva, claves para el éxito organizacional y humano. Aquí vamos a mirar qué pasa después de la incapacidad, cómo logramos que el regreso al trabajo sea seguro y sostenible y cómo una buena incorporación puede reducir el ausentismo, mejorar el clima laboral y retener talento clave. Para darle continuidad a esta conversación, le damos la bienvenida a nuestros expertos. Invitamos al escenario al doctor Belisario Velázquez, presidente de la firma Belisario Velázquez, al doctor Bernardo Hernández, presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, a la doctora Ángela Úsgame, directora técnica de Fasecolda, y quien moderará este importante panel, la doctora Mariana Villegas, CEO de CVG Seguridad Industrial. Adelante, el escenario es de ustedes. Buenas tardes para todos, para todas. Gracias por estar aquí. A mis compañeros panelistas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hablar de reincorporación laboral efectiva, claves para el éxito organizacional y humano, con esa dualidad. Este tema de reincorporación siempre ha sido un tema que hemos mirado muchas veces como una obligación legal, pero realmente esto ha venido evolucionando y es una manera en la que las empresas y los empresarios vemos también qué tan maduras están nuestras organizaciones en cuanto a temas de cuidado de nuestros trabajadores, de fidelización del talento, que es uno de los dolores del que muchas veces hablamos, y cómo cada caso de salud puede convertirse también en una oportunidad de aprendizaje y sostenibilidad empresarial. Entonces, tenemos este equipo acá de lujo para hablar de este tema y este es tal vez uno de los temas en seguridad y salud en el trabajo que más trabajo en equipo necesita. Vamos a tener la mirada desde la parte jurídica y empresarial de Belisario, tendremos toda la mirada médica y técnica del lado de Bernardo y tendremos la mirada de las ARLs desde toda esta mirada de Fasecolda que nos va a traer Ángela. Entonces, bienvenidos, vamos a tratar este tema en 3 bloques y el primer bloque del que vamos a hablar tiene que ver con el valor que aporta este proceso de reincorporación. Y es importante, esta mañana nos lo decía el CESLA, el 56% de los costos indirectos de las incapacidades son el reintegro. Pero también es interesante dejarlo de ver solo como un costo o como algo que hay que hacer adicional, sino también cómo podemos verlo como una inversión que traiga un retorno, y aquí estoy hablando en términos empresariales, en productividad, en reputación, en bienestar. Entonces, ¿cómo podemos pasar de no solamente cumplir, sino de generar impacto y valor? Entonces, yo quisiera que empezáramos, Ángela, contigo, porque tú tienes una mirada desde Fasecolda, desde arriba de todo el sistema general de riesgos laborales, que tú nos cuentes un poco cómo estás viendo estos procesos de reincorporación y que nos digas como qué indicadores o señales podríamos estar midiendo en las organizaciones para decir vamos por buen camino y estamos aportando valor. Gracias. Gracias y buenas tardes para todos. Mil gracias a la Andy por esta invitación. Y tú decías ahora algo muy importante y es el tema de la madurez. Y en efecto, la reincorporación laboral efectiva termina mostrando la madurez de una organización, porque termina mostrando que la gestión de riesgo no termina con la atención asistencial, sino que va más allá. Realmente es importante tener en cuenta que es esa reincorporación y esa rehabilitación del trabajador, pero también ese retorno sostenible, que esa es la importancia y que pues muestra la madurez de una empresa. Entonces, cuando una empresa quiere medir si su programa de reincorporación está siendo efectivo, está siendo exitoso y está aportando valor,
pues hay que mirar los resultados, pero también los aprendizajes que dejaron pues los distintos casos, porque todos los casos tienen alguna particularidad que puede enseñarle muchas cosas a la organización. Entonces, no se trata de mirar únicamente cuántas personas regresaron al trabajo, sino cómo regresan, cuánto tiempo les demoró poder retornar al trabajo y qué pasó después. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, para una empresa que quiera medir ese aporte de valor de su programa de reincorporación, mirar cosas como la proporción de trabajadores que realmente lograron reincorporarse en el trabajo, el tiempo promedio que se demoraron en todo ese proceso y la sostenibilidad. Y la sostenibilidad del proceso se mide sobre todo cuando se ve si después de 6 o 12 meses ese trabajador sigue estando vinculado y activo, porque ahí es cuando uno dice, sí, el programa fue exitoso. Ahora, eso como desde la parte funcional. Yo creo que también hay que mirar ahora como esa perspectiva organizacional y ahí es como mirar el aporte que puede dar en cuanto a la gestión de talento, pero también en cuanto a la productividad. Entonces ahí empiezan a salir otros indicadores que pueden ser muy importantes. Cosas del estilo, se ha logrado reducir el ausentismo total y uno lo compara en el tiempo y ahí ve pues el impacto que puede tener su programa de reincorporación. ¿Ha mejorado la estabilidad del talento humano de mi empresa? Eso también es un indicador súper clave. ¿Han disminuido los costos asociados, por ejemplo, al reemplazo o a la rotación de personal? Esos son indicadores que terminan mostrando muchas cosas de ese programa y que en últimas uno puede inclusive llegar a analizar, bueno, cuántos puestos se ha adaptado o se han reconfigurado gracias al aprendizaje que hemos tenido de todos estos programas. Entonces, medirse es súper importante porque lo que se mide es lo que de verdad una empresa después puede gestionar. Entonces, el punto es que si bien los datos son claves para cualquier empresa y poder medir su programa, pues también es muy importante el valor que aporta el aprendizaje de cada caso para la organización en cuanto a cultura organizacional. Perfecto, muchísimas gracias. Bernardo, está claro que todo el tema de oportunidad en el inicio del proceso para estos casos de reintegro, de reincorporación es supremamente importante. Nos gustaría que nos cuentes un poco qué barreras has identificado tú desde la parte médica para ese inicio oportuno y qué estrategias podríamos usar en las empresas para incrementar su efectividad. Gracias, Mariana, y muchas gracias a la Andy por la invitación y un gusto aquí compartir este escenario con Ángela y con Belisario. Bueno, yo creo que las barreras que se encuentran son tres grandes. Hay una barrera administrativa, que seguramente todos las hemos visto, y es la misma forma en cómo está la dinámica de la evolución, de la gestión de la valoración posincapacidad, del retorno al trabajo al tiempo con una prueba de trabajo, de todas las cosas que pareciera que debieran estar al mismo tiempo, pero que no están sincronizadas. Esa es para mí la primera gran barrera. La otra barrera es una barrera que, si bien es cierto, depende del desenlace del estado de salud, del tratamiento de la persona, y recordemos que no hay enfermedades sino enfermos, de manera que no habría accidentes sino accidentados. Tenemos ahí una diferencia entre el tiempo que le toma al equipo clínico que le da de alta al trabajador para que se reincorpore. Entonces yo creo que esa es otra barrera que muchas veces también hace que sea un poco más lento el proceso. Y la otra que tiene pues mucha hilación con lo que se ha venido tratando, sobre todo después del almuerzo, y es el tema psicosocial. Yo creo que nosotros tenemos subestimado el impacto psicosocial en varios aspectos. Uno, en el aspecto de los accidentes, ¿sí? La reincorporación por accidentes, y dos, en el tema de la enfermedad, porque subestimamos y estamos pensando que la reincorporación es exclusivamente para eventos que son eventos que afectan el aparato osteomuscular, o que el aparato osteomuscular no afecta una lesión a la persona desde el punto de vista psicosocial. De manera que
ahora viene la segunda parte porque habían dos preguntas ahí, es ¿qué propuestas? Digamos que yo creo que algo que seguramente muchos ya hemos empezado a hacer, pero la propuesta es algo diferente. Siempre hemos hecho mesas de trabajo que algunos le ponían el apellido de mesas laborales, otros le ponen reuniones técnicas. Bueno, el hecho es que nos sentamos, empresa, ARL, corredor de seguros, en ocasiones se logra que con la EPS o con los planes de salud complementarios y le hacemos seguimiento a los casos, ¿sí? De manera que eso hace que las cosas se den de una manera más oportuna y se pueda sincronizar el tema clínico con los procesos administrativos. Pero para eso lo que yo creo que hay que formalizar dentro de las organizaciones es empoderar a alguien a cargo de ese proceso. No es suficiente, claro, tenemos que tener un apoyo de la alta dirección, hay un coordinador, un responsable de todo el tema de seguridad en el trabajo, pero tiene que haber una persona que haga esa coordinación no solamente del sistema de seguridad en el trabajo, sino también al interior de gestión humana y también haga la relación con las EPS, con la ARL, con el corredor. Entonces yo creo que deberíamos tener, seguramente algunos ya la tienen, pero sería como tratar de formalizarlo como un coordinador de esa integración para las dos barreras primeras que he mencionado. Ahora, el otro tema, el psicosocial, eso yo creo que es un tema que algunos también sé que lo implementan o lo implementamos, es no olvidar que la evaluación psicosocial también hace parte de las evaluaciones que nosotros debemos hacer. No es fácil decir ni hacer, pero yo creo que debemos cambiar la creencia que solamente le hacemos evaluaciones médicas, ¿sí? Y que solamente el médico tiene que hacer la evaluación. Hay un componente psicosocial que es necesario, que puede ser que termine incluso de un equipo, haciendo parte de un equipo que haga toda la evaluación y que pueda hacer como una integración. Esa sería mi aporte. Excelente, muchas gracias. Belisario, pues ahí Bernardo ya nos está hablando de la importancia de esas evaluaciones médicas, incluso al principio las mencionó en algún caso como también parte de las barreras. Me parece importante que nos cuentes desde tu mirada jurídica cómo ves que esas evaluaciones médicas laborales contribuyen al cumplimiento de esos objetivos de nuestros programas de rehabilitación y reincorporación. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. Gracias, Ángela, Bernardo, por acompañarnos en la mesa. Y pues las cosas son como uno las quiere ver y yo siempre las he visto fáciles. Si uno quiere ver las cosas difíciles, pues se las pone difíciles. Cuando pensamos en las evaluaciones médicas y cómo contribuye, cómo nos aporta, pues debemos decir que nos aporta muchísimo. Y nos aporta muchísimo con una muy recién salida al microondas, que es la 1843. Esa 1843 nos dijo, oiga, haga evaluaciones posincapacidad. Ahí ya nos está dando un norte de qué es lo que tiene ese paciente. ¿Qué fue lo que pasó? Le pasó al paciente trabajador, como tú decías, al accidentado, no al accidente. Entonces, ahí ya tenemos un norte cuando hablamos de posincapacidad. El otro norte nos lo va a ayudar la evaluación periódica, que ya lo conocemos de vieja data, pero nos lo refrescó el 1843. El 1843 dijo, oiga, pero las periódicas también son importantes. Y definitivamente lo que a mí me parece la sensación, lo más espectacular y que me tiene extasiado es control y seguimiento. Eso es éxtasis, control y seguimiento. Esa vaina no existía en la legislación colombiana. Le estamos haciendo control y seguimiento. Eso es una belleza. La estábamos echando muchísimo de menos, pero muchísimo de menos. ¿Y por qué nos va a dar tantico de tranquilidad? Porque sabemos cómo va el paciente, en qué condición de salud está, qué probabilidades tiene que se recupere, en qué condición está el paciente. O sea, para mí, seguimiento y control es una de las cosas más bonitas que nos dejó 1843. No obstante que hay otro poco de cosas que las cuales no me causa éxtasis, sino estrés, porque me parecieron que quedaron un poquito mal colocadas, no mal redactadas, pero sí mal puestecitas allí. Pero estas, para mi gusto, son las más importantes. Y la norma nos habla, porque la pregunta es ¿cómo contribuyen? Pues contribuyen con el programa muchísimo,
contribuyan con el programa muchísimo, porque si yo conozco qué limitaciones tiene el trabajador, yo sé cómo voy a trabajar en las barreras. Si yo sé la información clara, veraz y oportuna de la condición de salud del paciente, trabajador, yo sé esa información clara, veraz y oportuna, me da un plan de acción. Y ese plan de acción es, oiga, lo que decía ahorita el doctor Bernardo y la doctora Ángela, vamos a romper las barreras. Y eso nos lo dijeron hace rato cuando se redactó la 361 del 97, cuando dijeron rompemos las barreras arquitectónicas. Y para los efectos, y yo aquí soy muy fan de las sentencias de la Honorable Corte Suprema, pues la doctora Marjorie Zúñiga nos sacó una muy bonita que es la 1749 del 2025, donde nos habla de estos temas y nos dice, oiga, es que usted tiene que preocuparse por realizar ajustes razonables en su trabajo. Si el trabajador tiene una condición de limitación, usted está obligado a hacerle ajustes razonables. Usted no es que va a pasar ahí sin pena ni gloria a hacer lo que usted le dé la voluntad. No, usted tiene que hacer ajustes razonables. ¿Y por qué tiene que hacer los ajustes razonables? Porque es que el programa es de rehabilitación y reincorporación. La gente dice, mónteme un programa de rehabilitación y reincorporación y echémoslos a todos. El programa es de rehabilitar y reincorporar. El programa es para rehabilitar y reincorporar. No pierdan el norte. El programa rehabilita y reincorpora a trabajadores a sus ambientes de trabajo. Ahora, el marco regulatorio de hoy en día nos ayuda muchísimo. Hasta la reforma laboral nos ayuda, porque la reforma laboral 2466 de este año también nos dijo, hágale los ajustes razonables. Ahora, 1843 me dijo, hágale los ajustes, pero nos puso, ¿cuántos días, doctor Bernardo? 20 días nos puso, el doctor Bernardo es juicioso, tiene la norma ahí en la casa. Entonces yo decía, oye, ¿por qué 20? ¿Por qué no 30? O bueno, quiero ser más sangrón, 10 días en vez de 30. Pero, ¿por qué 20? ¿Por qué no 30, 40, 50 o 60? Y entonces, cuando ya no tuvieron que decirme, me dijeron, pues pida ampliación si necesita más. Y ya, esa fue la razón. Pero no hay nada de fondo que le diga a uno por qué 20. O sea, no hay nada objetivo, nada medible, nada trazable. Es que el 20 me gustó y ese número era el que yo quería. Entonces uno se empieza a preocupar cuando ve eso. Entonces, ahora, las mesas laborales, y ahí hay otra sentencia más viejita del 2001, nos dice que así el trabajador tenga una condición de limitación, pues no le garantiza cargos a perpetuidad. ¿Y por qué cargos a perpetuidad? No es que la gente se cree con derecho a no ir al trabajo. Y es el caso de una señora que se cayó, se resbaló, se lesionó el pie y dejó de ir al trabajo de noviembre a febrero. Y se puso brava porque le abrieron disciplinario por no presentarse a trabajar. Se puso brava. Y los entuteló y los demandó y metió su proceso laboral. Esto salió de la sala laboral. Y entonces la sala le dice, y me gustó muchísimo la sentencia SL 897 del 2021, SL 897 del 2021, porque dice, la estabilidad laboral no implica un derecho absoluto, ni tampoco conservar el empleo, y me gustó esta palabra, a perpetuidad. Que usted tenga un fuero no lo garantiza para que no trabaje. Lo que hay es que ponerlo a trabajar en lo residual. Entonces, si el trabajador tiene una PCL de un 70, pues hágale, tiene el 70% de su capacidad. Entonces, usemos la capacidad residual del trabajador para que el trabajador sea productivo y rentable para la organización. Trabajador productivo y rentable es trabajador feliz. Ahorita hablábamos de la felicidad, la doctora Ángela hablaba de la felicidad y la ponente de las cajas también hablaba de la felicidad. Entonces, una casa donde uno esté feliz, una casa donde uno se sienta como le da felicidad. Claro, uno tiene felicidad. Entonces, si uno está feliz, hace mejor las cosas. Entonces, trabajador que tiene alguna condición de limitación, si vuelve al trabajo, va a ser más feliz. Si está en su casa, yo lo entiendo, uno en la casa se estresa, la señora ahí todo el día. Eso es pesado, uno de hombre sufre mucho. Gracias. Gracias, Belisario. Y entonces Belisario toca el momento más importante, que es cuando el trabajador vuelve
al trabajo. Y ahí hay algo que es supremamente importante, pues que es el análisis del puesto de trabajo. Yo quisiera pedirte, Bernardo, desde tu mirada técnica y metodológica, como qué aspectos crees que deban considerarse en ese análisis de puesto de trabajo, pues para hacerlo como debe ser y para de pronto no llegar a agravar una situación de salud en ese proceso. Cuéntanos un poquito qué recomendaciones tienes. Bueno, tenemos que primero mencionar que no estamos hablando de un análisis de puesto de trabajo como el que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver, que es ese análisis de puesto de trabajo para determinación de un origen, ¿sí? Es lo primero. Ahora, existe, porque desde hace rato, antes que tuviéramos la 3050 del 2022, pues teníamos en los manuales, en los diferentes manuales de reincorporación y de rehabilitación, el desarrollo obligatorio por parte de las ARLs de una prueba de trabajo. Entonces yo lo que creo que tenemos es que estandarizar las características de esa prueba de trabajo y hacerla, al igual que como les decía hace un rato en cuanto a las barreras, hacerla de una forma sincrónica, porque no podemos hacer la prueba de trabajo un mes después que la persona se reincorpora. Sí, termina la incapacidad hoy y la prueba de trabajo se la hacemos el 24 de diciembre, no, pues es muy difícil así lograr que realmente sea. Y voy a también a mencionar algo que estaba tratando Belisario, es sobre la 1843, y es que otra de las cosas interesantes de la 1843 es que le pone nombre al perfil del cargo, le pone nombre y le pone contenido y le pone unas obligaciones mínimas, ¿cierto? Entonces dice que el perfil del cargo no es solamente una hoja en Excel con el listado de exámenes para los diferentes cargos, sino que también tenemos que definir cuáles son los requisitos técnicos, físicos, las habilidades, las competencias que debe tener una persona para un determinado cargo. Entonces, volviendo con el punto que les decía que no hay enfermedades sino enfermos, nosotros no sabemos cómo viene la persona. Sí, la persona que está incapacitada y se reincorpora a un cargo con unos requisitos específicos, pero necesitamos saber cuál es la capacidad residual que tiene esa persona después de su lesión. Y esa capacidad residual tiene que enfrentarla al cargo, a ese perfil del cargo que tiene la empresa. Bueno, es un trabajo que hay que hacer conjuntamente con la ARL, estando hablando de que es un evento de origen laboral. Y hay que hacerlo a tiempo, hay que hacerlo, ojalá, con el trabajador. Muchas veces lo hacen por homologación, dependiendo también de los tiempos, porque no es lo mismo una reincorporación de 30 días a una de 90 días, no es lo mismo que tenga una fractura en un hueso largo de la extremidad inferior, a que sea un trauma craneoencefálico, depende muchas veces, como les digo, de este tema. Pero lo importante es que hay un perfil del cargo con unos requisitos técnicos, unos requisitos físicos, frente a los cuales vamos a evaluar la capacidad que tenga la persona de desarrollarlo. Ahora, como no sabemos en cuál de las clasificaciones vaya a estar la persona al reincorporarse, porque usualmente ustedes han visto que hay una comunicación que viene de la ARL, producto de la evaluación ocupacional, donde le dice que es un reintegro sin modificaciones, con modificaciones, reubicación temporal, definitiva, etcétera. Pues también tenemos que ver si ese cargo que tenía la persona antes del evento, realmente puede la persona con esa capacidad residual ocuparlo, o si tenemos que hacer otra cosa. Entonces habría que ver, de acuerdo con esa evaluación más que todo ocupacional, que está actualmente como parte incluso de la calificación como un rol laboral y que probablemente se vaya a llamar de otra manera, como desempeño. Es un tema que hay que verlo muy congruente con la 3050. Ahora, no es estándar, es un tema que, como tanto le apasiona al doctor Belisario, hay que enmarcarlo en el seguimiento, que ojalá fuera siquiera cada 3 meses, no cada 6 ni cada año, sino cada 3 meses, cerquita, para poder evaluar y hacerle seguimiento a la persona. Y una cosa para complementar lo que decía Belisario, el tema del control y el seguimiento no es más, y en el pasado puede que a algunos les haya sucedido, nos han preguntado, ¿y ustedes cómo incluyen en la vigilancia habitual de los riesgos que tengan a las personas que han tenido algún tipo de lesión o a los que tienen reubicados? Entonces nosotros generalmente no lo tenemos en el marco de eso, no se olviden que hay que hacer vigilancia. Perfecto.
Y con todos esos análisis que estamos haciendo, normalmente ya llegamos a hacer, y ahorita lo mencionaba Belisario, voy a volver a él, los ajustes razonables. Entonces, me gustaría que volvamos a ese tema, que hablemos de esos ajustes como un mecanismo para eliminar barreras y que nos digas cómo podemos garantizar como que esas medidas trasciendan, más allá de ser solamente un tema normativo y que hay que cumplir, cómo se convierten en acciones concretas de inclusión en temas de rehabilitación efectiva. ¿Cómo lograrlo? Gracias. Los ajustes razonables es de las cosas que tiene mucha relevancia. Y tiene mucha relevancia porque la gente cree que el ajuste razonable es cambiar el trabajador de sitio. Y ya tenemos una sentencia que nos habla del tema, también de la doctora Marjorie, perdón que ya uno viejito vuelve anecdótico, pero ténganme paciencia. El personaje, la señora, trabaja en una estación de servicio, se lesiona, le dicen que tienen que hacerle unos cambios, la estructura física, porque hay ajustes físicos, organizacionales y actitudinales, estos eran solo físicos, de infraestructura, y entonces como que sienten que la señora está molestando mucho y entonces deciden cambiarla de estación de servicio, de la estación, no sé, del barrio tal a la estación del barrio tal. Y le dijeron, nosotros cumplimos, te hicimos un cambio, pero el cambio fue inofensivo. Y de ahí la expresión que usa la doctora Marjorie Zúñiga en su sentencia, y es que el ajuste debe ser razonable, pertinente, idóneo y eficaz. Razonable, pertinente, idóneo y eficaz. Todo junto. Todo junto. Y ahí es donde se echa de menos la buena gestión. Porque la gente dice, no, pasémoslo de un lado para el otro. No, no se afane, no existe nada. Porque si era, no sé, voy a decir cualquier locura, que no estuviese en terrenos ondulados o peraltados, pues bueno, la estación de servicio tiene terrenos ondulados o peraltados, o que no estuviese en escaleras y sucede que la bodega estaba en el segundo piso y todas las estaciones de servicios tienen el mismo diseño, pues no le hicieron ninguna modificación que sea pertinente para eliminar las barreras en el entorno laboral. Y si no se elimina la barrera en el entorno laboral, pues viene lo que le pasó a esta estación de servicio, que alegó, yo sí tengo un programa de rehabilitación, reincorporación, yo sí tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, yo sí tengo todo documentado, yo sí cumplo con el perfil, yo sé el perfil del cargo y a todo lo que llevaron. Y la corte le dijo, ajá, sí, todo bien, pero se te olvidó que el ajuste era razonable, pertinente, idóneo y eficaz. Se te olvidó un detalle. Y como se te olvidó un detalle, toma, te lo reintegro, le paga los salarios dejados de percibir y te lo entrego con fuero para que no te estreses. O sea, como para que sepa que es un activo fijo de la empresa. Entonces, no se trata solo de despedir a un trabajador. Yo vuelvo a insistir, el programa de rehabilitación y reincorporación es para eso, para recuperar y rehabilitar a un trabajador. Ahora, nunca se dijo, y ahí sí me vuelvo al fallo del 2021, nunca se dijo que eso le garantiza cargos a perpetuidad. Nunca se dijo eso. ¿Qué quiere decir esto? Pues no quiere decir otra cosa, que trabajador que no se alinee al programa podrá ser objeto de proceso disciplinario. Ahora, ¿qué debemos probar? Pues que sí tenemos un programa, que el programa es idóneo, que el programa es eficaz, que el programa tiene metas, objetivos, alcance y que tenemos la intención de recuperar al trabajador. Eso es lo que nos pide la norma, no nos pide nada más. Entonces la gente se enfrasca en un poco de cosas en ver cómo despedir al trabajador, cuando debemos preocuparnos es cómo recuperar su saldito residual, a ponerlo de alguna manera, su residualidad, volverlo productivo para la organización, meterlo en el ambiente sociolaboral y eso le va a mejorar la condición de vida del trabajador, va a estar más contento y la empresa va a generar mejor armonía en el trabajo, ya que hablábamos ahora de la cartilla de alertas tempranas que hizo la OIT y que me parece una herramienta súper importante. Entonces, cuando pensamos en esas barreras, pues yo creo que la sentencia de la doctora Marjorie, que ya la cité, pues nos dice, dedíquese a las deficiencias de mediano y largo plazo, que son las que usted tiene que intervenir, porque las de corto plazo pues no son su resorte.
O sea, si nos dio una virosis, una gripita, pues nada, pues aguántese, que eso no, ni para qué le va a hacer intervención a eso. Pero sí va a tener que hacer intervención en otra cosa. Y ahí la invitación es a, seamos muy conscientes de que la tarea es recuperar y rehabilitar a los trabajadores, seamos conscientes de eso. Pero también seamos conscientes de que no le genera inamovilidad en el cargo a un trabajador. Y como yo siempre he dicho, y no necesitamos permiso del ministerio para aplicar una justa causa en el contrato de trabajo, ni para aplicar una causal objetiva. En palabras corrientes y cristianas de no abogado es: de hecho, te despido, te termino el contrato. ¿Y la razón cuál es? Sencilla: violó sus obligaciones, deberes y cuidados. Y eso lo hicimos desde la prehistoria y con mi amigo que lo estoy viendo ahí medio oculto, con Gustavo. Lo hicimos allá en Cumas hace ya casi 20 años, que nos inventamos las mesas laborales. En esa época no había normas, hace 20 años, en el 2002. Y desde esa época estamos en el cuento de las mesas laborales, que alguien le puso una mesa, después dijeron que no, que eso era ilegal, entonces las llamaron mesas técnicas, les cambiaron el apellido 10 veces, pero en últimas es la misma vaina. Ahora, válido era que se habían montado era para perseguir gente. No, esto no es para perseguir gente, esto es para recuperar, rehabilitar y en caso que se desalineen, disciplinar. ¿Y qué hacemos con el trabajador que no lleva la historia clínica en un posincapacidad? Disciplínelo, él tiene la obligación de dar información clara, oportuna y veraz. Porque es que el médico no puede saber qué tratamiento tiene, ni qué patologías tiene, ni cómo va su condición de salud. El médico que le está haciendo el chequeo, en este caso el doctor Bernardo, que es médico, pues necesita la historia para saber para dónde vamos con ese paciente trabajador. Y ellos a veces, en un afán de no sé qué, deciden no entregar la información. Entonces la historia sí es relevante y sí es vinculante que no la entreguen. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a hacer aquí lo que siempre hacemos, la llamada a una amiga, a la ARL, porque muchas veces nos pasa que tenemos todo por implementar y a pesar de la voluntad de la organización, pues de pronto no encontramos cómo cumplir con todas las recomendaciones y los ajustes. Entonces, Ángela, quisiera que nos cuentes un poco qué acciones pueden hacer las ARLs para acompañar a las empresas en todos esos procesos, obviamente sin desproteger al trabajador, pero cómo ayudar y acompañar a la empresa para que lo pueda hacer efectivamente. Claro. El rol de las ARL en estos casos es brindar la asesoría técnica, orientar, acompañar, contribuir a documentar el proceso, porque la idea es que la ARL sea ese soporte que permita a la empresa a tomar decisiones informadas, decisiones técnicamente sólidas y que tengan el sustento suficiente para que se haga bien esa reincorporación o la decisión que tome sobre el talento humano la empresa, porque al final la decisión última es de la empresa. Entonces, en la práctica, pues uno puede ver unas acciones muy específicas que las ARL pueden llevar en conjunto con la empresa, porque lo importante, sobre todo cuando se presentan esas dificultades en una empresa para poder adoptar esas recomendaciones de reintegro o reubicación, es que nunca pare el proceso, sino al contrario, que logre consolidarse aún más como ese trabajo conjunto con su ARL. Entonces, en ese marco, las líneas de acción pues, son muy claras. Uno podría decir, primero, el acompañamiento técnico documentado, que eso es súper importante. La ARL puede apoyar a la empresa perfectamente a mirar la viabilidad real de las recomendaciones en el marco de la realidad de cada empresa. Y de hecho, podría hasta sugerir posibles ajustes o podría inclusive ayudarles a adoptar algún tipo de metodología para rediseño del cargo. O sea, hay muchas alternativas, pero con ese sustento técnico que para eso tiene a la ARL la empresa, pues como ese brazo que le va a dar ese soporte. El segundo podría ser una coordinación, por ejemplo, con el sistema de salud. O sea, perfectamente la ARL puede ayudar a tener esa articulación para que se pueda como sincronizar la rehabilitación de ese trabajador
con las condiciones del trabajo. Entonces ahí es donde empiezan todos los temas de las corresponsabilidades y de trabajemos todos como hacia la misma meta, hacia el mismo foco. Y ahí también puede contribuir la ARL. También puede ayudar a las empresas para hacer una formulación de planes de reincorporación gradual, que eso también es muy importante porque a veces se necesita dar un paso a la vez, pero se necesita también ese soporte técnico y ese acompañamiento técnico para que se haga de una manera bien hecha, que quede la trazabilidad, que quede sobre todo el sustento técnico, pues para que se logre no solo demostrar la gestión de todos los actores involucrados, sino que todo el proceso se hizo de la manera más adecuada. Ya cuando definitivamente y de manera objetiva no se puede hacer esa reincorporación, pues ya la ARL puede asesorar en todo ese proceso pues de pasar el caso a una calificación de pérdida de capacidad laboral, que es lo que procedería para buscar esa pensión de invalidez si es que ya definitivamente no hay nada que hacer. Entonces, si bien las ARL pues no van a reemplazar a la empresa ni deben hacerlo y no van a sustituir esas decisiones empresariales porque pues están en cabeza de la empresa la gestión del talento humano, sí que les pueden dar ese apoyo para que las decisiones que tomen sean sustentadas. Y eso es muy importante, sobre todo pues de cara a la sostenibilidad de la empresa y a proteger a la misma compañía. Total, y supremamente valioso también, ahorita Belisario mencionaba las pequeñas empresas, ese apoyo de la ARL es invaluable, muchas gracias. Ya como para ir cerrando vamos a hablar de la última parte que es cómo sostener esto en el tiempo, porque por más que hagamos todos los procesos que hemos hablado hasta ahora, si nosotros no garantizamos que la cultura organizacional soporta las medidas que vamos tomando, pues esto no nos lleva a ninguna parte. Y aquí yo resumiría el éxito con lo que han hablado en confianza, compromiso y corresponsabilidad de cada uno de los actores. Yo quisiera rápidamente, pues les voy a hacer una pregunta corta a cada uno, una práctica que tú hayas visto, Ángela, que esté funcionando para que esa corresponsabilidad funcione entre todos los actores en el medio. Yo creo que cuando la reincorporación se integra a la estrategia de gestión del talento humano, ahí ya cambia la visión, porque ya no estamos pensando en el mero trámite, sino que de verdad se está pensando cómo ese trabajador puede seguir aportando valor a la empresa, puede seguir siendo sostenible no solo para el trabajo mismo y la vida productiva del trabajador, sino para la compañía, y cómo puede ganar inclusive la compañía en términos de productividad. Perfecto. Bernardo, en la práctica nos ha pasado que pues hay unos casos en los que el trabajador digamos que no cumple con todas sus responsabilidades en el plan de rehabilitación, de reincorporación, y la empresa entra como en esa tensión de decir cómo exijo disciplina pero protejo su vulnerabilidad. Me gustaría que nos dieras ahí como algún tip para gestionar esos incumplimientos de los trabajadores respetando igual sus derechos, pero cómo hacerlo. Bueno, yo creo que ya lo hemos mencionado en otros momentos en este mismo escenario ahorita. Uno es que ya hay unas herramientas muy claras para hacer todo el tema disciplinario. No obstante, esto no es algo nuevo. Que recientemente la 1843 lo señale no quiere decir que en el 1072 no está claro que hay una responsabilidad de los trabajadores, y también eso es un tema que desde hace rato es algo necesario que se debe tener en cuenta, siempre ha sido así. O sea, como decía Belisario, yo ya estoy preocupado porque yo creía que llevaba trabajando más de 20 años, 23 creo que yo llevo trabajando en mesas laborales, han ido evolucionando, ¿sí? Y recuerden que muchas veces las ARL envían la comunicación a la empresa diciendo que si no asiste le cortan las prestaciones asistenciales. Entonces, eso está establecido. ¿Cuál sería el mecanismo? Primero, dejar todo documentado, porque es que el problema a veces está en que no dejamos las cosas documentadas. Entonces, no citamos al trabajador, no tenemos un espacio donde le hayamos dicho cuáles son las recomendaciones, o dejamos abierta en las recomendaciones, y eso puede ser un tema también para ajustarnos, digo ajustarnos a los médicos, en no ser a veces tan laxos y no cerrar el tiempo de las recomendaciones médicas, que entonces se vuelven infinitas, y entonces cada vez
viene la persona y vuelve a las mismas. Yo tuve una vez un caso, y esto parece que es mentira, pero es de la vida real, de una fascitis plantar aguda que duró 3 años. Y por definición, algo a nivel osteomuscular agudo no va más de 2 o 3 meses, y duró varios años, y certificado por un ortopedista. Entonces esas relaciones patológicas a veces con los especialistas, que también es otro tema, a veces uno puede ser necesario que considere una evaluación con otros, no estoy diciendo otras especialidades, pero tener un concepto también diferente para como romper ese tema. Y ser muy exigente en que la persona asista, dejarlo documentado. A veces también el trabajador, digamos, se le olvida llevar la historia clínica, entonces también recordarle. Y en ocasiones, esta es una práctica que a veces personalmente me ha funcionado, es no llevo recomendaciones, no hay nada nuevo, pues quiere decir que puede ir a trabajar. Y realmente a veces eso resulta milagroso porque la persona después empieza a trabajar sin ninguna limitación. Perfecto. Y le voy a dejar este último minuto a Belisario porque sé que él también sobre este tema tiene algo especial que decir, ¿cierto? Gracias. Pues definitivamente aquí lo que nos lleva a, yo insisto en cosas básicas y es, todo está en la norma. O sea, 1072 nos da muchas herramientas. 1072 le pone obligación al trabajador y empleador. Después aparece 1843, como dice el doctor Bernardo, pero eso ya no importa. Nos aportó cosas nuevas, pero reforzó otras cosas que tenemos en 1072. Entonces, cuando uno está ahí en este tema de la protección de los trabajadores con condiciones de discapacidad o limitaciones, deficiencias, lo que tenga el trabajador o lo que le hayan calificado, pues ahí no hay otra cosa que hacer que es direccionarnos hacia ver cómo lo recuperamos. Que el médico tratante le tiró una recomendación de esas bien bonitas y es, te recomiendo que trabajes desde casa. Y es la señora de servicios generales. Ay no, qué belleza, qué médico tan lindo. Las he encontrado. Entonces, con todo el respeto que merecen los médicos, doctor Bernardo, pues toca escribirles, porque es que eso, que haga trabajo en casa y la señora es la que hace servicios generales, pues no, porque uno no le llama a preguntarle, hola, ¿me quedó bien tendida tu cama? ¿Me quedó bien tendida tu cama? Hombre, ¿qué es esa vaina? Entonces, uno tiene que ahí llenarse de valor con los médicos, porque a veces inventan cosas como esas, de cambiarle la modalidad del contrato de trabajo al trabajador paciente, o se inventan cosas como que te recomiendo que no haga esfuerzos. Y no le dice cuánto esfuerzo, ni con cuánto tiempo. Ay, qué cosa tan bonita para el trabajador. Y entonces si uno le dice, tráeme esa hoja de papel, eso es un esfuerzo, jefe. Me hernio con la hoja de papel. No haga esfuerzos, no dice nada. Y si no le pone un límite, tampoco dice nada. Hay que empezar a reeducar, y ahí perdón, con el respeto de los médicos, a los médicos para que sus recomendaciones correspondan a situaciones reales, situaciones objetivas, situaciones claras, que en verdad nos lleven a una potencial recuperación del paciente. Y para eso es el programa, para hacer un monitoreo. Por eso les digo que estoy enamorado del examen de seguimiento y control. Porque para eso nos sirve, para el seguimiento y control. ¿Cómo está la condición? ¿Ya se recuperó? ¿Ya no necesita la restricción? Vamos bien. Y quiero dejarles ya para irnos una sentencia que es la SL 2358, también de Marjorie Zúñiga, la doctora Zúñiga, y este es de un trabajador que está lesionado, le califican PCL del 20 y pico %. El hombre se siente súper mega aforado porque está con PCL calificada, y sucede y pasa que él dice, por un error desafortunado, una pequeña equivocación, le envié un video porno a mi compañera de trabajo. Obviamente la estaba acosando sexualmente a la muchacha. La estaba acosando sexualmente y sale con el cuento de que es un error. Ah, pero no se les olvide que tengo fuero. Yo mandé el porno, pero el porno no quiere decir que usted me pueda echar. Yo puedo ser pornográfico y soy inamovible, intocable. Pues ahí la doctora Marjorie dijo algo muy bonito en la sentencia, y es, oiga, eso no lo habilita usted para hacer esta vaina. Usted incursionó en violencia y acoso en el trabajo y por lo tanto su justa causa está lista.
por tanto, se va. Y también dice, cuando tenemos una causal objetiva o una justa causa, se contradice la presunción del despido discriminatorio basado en la discapacidad y no es necesario acudir al Ministerio de Trabajo. O sea, el pornográfico quedó echado válidamente por causal, justa causa y por causal objetiva. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo solamente les quiero dejar una lista. A mí me gusta llegar a la empresa con lo que aprendí en cada espacio. Aquí van los míos. 1, debemos tener un líder de este proceso. 2, debemos aprender de lo que nos sucede. 3, el control y el seguimiento permanentemente. Documentar bien. Y por último, voy a usar las palabras de la doctora Zúñiga y de Belisario, ajustes razonables, pertinentes, idóneos y eficaces. Muchas gracias por acompañarnos.